Bueno, ¿qué amigos? Aquí estamos, como os decía hace 2 minutos, en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar con Ramón Ibeas, que es presidente de Cáritas Araba. Yo les daba el dato, la pobreza ha crecido en Euskadi desde que la crisis se agudizase, y además en Euskadi entró algo más tarde, y ha crecido un 42%. Y lo que supone que son 127.300 personas o ciudadanos de Euskadi, según el último dato que nos ha facilitado el gobierno vasco estos días atrás, que ya, bueno, pues están sufriendo, Ramón, situaciones muy duras están viviendo, estos 127.000, perdón, ciudadanos en Euskadi, que no sé cuál es el porcentaje que correspondería a Álava, pero... Vamos a ver, en Álava el porcentaje lógicamente es menor porque el territorio tiene bastantes menos habitantes, pero lo que sí es verdad es que hay una repercusión seria. El número de personas que se encuentran en exclusión, nosotros la solemos dividir entre lo que es la exclusión severa y lo que es la exclusión moderada. En toda la comunidad autónoma nos vienen a salir, contando personas no hogares, porque hay a veces se confunden las cifras, nos vienen a salir 360.000 personas, de las que 113.000 estarían en una situación de exclusión severa y en torno a 147.000, 150.000 estarían en una situación de exclusión moderada. ¿Qué es exclusión severa y qué es exclusión moderada? Pues una serie de parámetros que se van incumpliendo en el caso de las familias. Por ejemplo, no poder llegar a fin de mes, no poder poner la calefacción, no poder llevar a los niños a la escuela con los libros que necesitan, etcétera, etcétera. Cuantos más se acumulan en contra, más severa es la situación. Entonces, esa es un poco la distinción entre unos y otros, siempre manejando índices. Si alguien puede decir, bueno, depende de dónde me ponga usted el índice, habrá más o menos pobres, pues también tiene razón, es verdad. Sí, pero bueno, el índice real, ¿cuál sería? Mira, el índice real en estos momentos hay dos índices que están funcionando como elementos comunes en la Unión Europea, que son el Gini y la tasa AROPE, y las dos nos están diciendo poco más o menos lo mismo. En lo que es Álava, en estos momentos tenemos en torno a 60.000 personas en riesgo de exclusión y en torno a 25.000 en una situación de exclusión severa. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa exclusión severa coincide también con cifras de paro, que está en torno a los 25, 27.000, con lo que hay una serie de cifras que cruzadas empiezan a darnos una imagen que creemos que se puede ofrecer a la sociedad como una imagen real, más allá de saber que todo estudio sociológico pues hay que cogerlo con la distancia necesaria. Pero sí, podríamos hablar tranquilamente de en torno a 50, 60.000 personas en una situación complicada en Álava, de las que 25.000 estarían en una situación que podríamos considerar de pobreza, incluso pobreza severa. En ese estudio se hablaba también de que hay 120.000 personas que sufren privaciones de materiales de distinto tipo, y se refería a otro tipo de ausencias de bienestar. Y hay, por ejemplo, la pobreza energética, ¿no?, de las cuales también ya es una frase que la hemos hecho ya habitual en nuestras conversaciones, ¿no? La pobreza energética. Sí, vamos a ver, se dan dos fenómenos en este momento. Uno es, si nosotros cogemos el estudio que se ha hecho desde FOESA en la situación de la comunidad autónoma vasca, nos encontramos con que la mayor preocupación de los vascos, además del paro, es la vivienda. Eso nos está hablando probablemente de que, por una parte, lógicamente es necesario un lugar para vivir, pero por otra parte también la vivienda es, por medio del padrón, la entrada a otros derechos que tienen que ver con la sanidad, con la educación, con la propia renta de garantía de ingresos, etcétera, etcétera, con lo que a eso se le da mucha importancia. Para mantener la vivienda en una crisis además que tiene una característica particular, y es que ha cogido a muchísima gente con hipotecas. Hay muchísima gente hipotecada y con muchas dificultades para poder cubrir los gastos que eso le supone. Las personas, ¿qué es lo que hacen? Reducir gastos en cuestiones que son negociables. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se gasta menos luz, se gasta menos calefacción, etcétera, etcétera. Pero todo ello como consecuencia de una situación de falta de ingresos en la familia. Al final, cuando hablamos de pobreza energética, de pobreza infantil, lo único que estamos haciendo es adjetivar situaciones que casi todas tienen el mismo tronco, y es que la capacidad económica de las familias ha disminuido, y por eso el dato de que la pobreza ha aumentado un 42% en la comunidad autónoma vasca. Lógicamente, ese aumento de pobreza ha hecho que la situación de las personas sea mucho más precaria. Aparte de la pobreza energética, ¿algún tipo más de pobreza que se nos escape al ciudadano de a pie de forma de día a día, en el día a día? A nosotros en estos momentos nos preocupa un escenario, y tampoco sabemos si se le puede llamar exactamente pobreza.
y es que todas las sociedades, y la vasca también, cuando hemos tratado de trabajar los ámbitos de las necesidades ciudadanas, pues hemos buscado algunos indicadores que nos limiten ese espacio. Y entonces en las cuestiones de pobreza cruzado con ingresos de rentas, etcétera, etcétera, pues ahí es un terreno, digamos que conocido, en el que sabemos movernos habitualmente. Esta crisis tiene una característica que antes he apuntado, que es nueva, y es que hay hogares que tienen ingresos suficientes, teniendo en cuenta las tasas, porque pueden estar ingresando 1.400, 1.500 euros, pero que vienen de un proceso en el que podía haber dos sueldos en casa, y entonces uno se dedicó a la hipoteca de la casa y el otro a vivir. Al faltar uno de esos sueldos, la situación es insostenible, porque la hipoteca se lleva el único sueldo existente y entonces aparecen todas las demás necesidades, que tienen que ver, lógicamente, con lo que hablábamos, con los chavales y las chavalas, con la energía, con poder hacer una vida más o menos normal en sociedad, etcétera, etcétera. Ese es un escenario que tendríamos que analizar despacio para saber exactamente cuál es el dibujo que tiene, cuántas personas están ahí atrapadas o entrampadas, me importa poco el adjetivo, porque yo creo que ahí tenemos una necesidad de análisis social para buscar respuestas. Y estaríamos hablando de algo que no es directamente labor de Cáritas, nosotros trabajamos más en situaciones de exclusión, pero como sociedad sí que creo que hay un volumen de personas que se nos están escapando en estos momentos y que pueden estar pasándolo muy mal. De hecho, yo creo que lo están pasando mal. Fíjate, es que hablando de la exclusión, hay un dato, y he cogido un dato, lo he contrastado, he cogido un dato de primeros de año, de este 2014, en el que Save the Children ya anunciaba, o decía, o señalaba que el 33,8% de los niños españoles se encontraban en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Hablaba del 33,8%. Sí, sí, sí. El último informe que ha hecho Save the Children, también hace nada, por contrastarlo, en este último trimestre, en el último trimestre de año, este 33 se ha convertido casi en un 40. A mí me ha sorprendido el salto, ¿no?, tan cuantitativo que ha habido ahí, ¿no? En Euskadi, ¿de qué cifras o en qué cifras nos estamos moviendo? Vamos a ver, tenemos que entender cuáles son los espacios de protección que tenemos a nivel de Estado, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque esa subida, que es importante, probablemente esté directamente relacionada con la duración de la crisis. La duración de la crisis, ¿con eso qué quiero decir? Pongamos que la crisis comenzó en 2008, y empezó a golpear al mundo del trabajo en 2008-2009. Una persona que pudiese llevar 10, 15 años, 20 trabajando en la construcción o en cualquier otro ámbito, lógicamente en el momento en que ha perdido el trabajo tiene un paro de entre 2 y 2 años y medio. Eso nos está poniendo en el escenario del 2012. En ese momento se empiezan a perder las percepciones que se tienen como renta de trabajo por paro, etcétera, etcétera. Hay espacios en la sociedad española en la que una vez de que se terminan esas percepciones, lo único que existe es Cáritas y organizaciones de este tipo. Hay otros espacios, entre otros el nuestro, de la Comunidad Autónoma Vasca, que tiene una renta garantía de ingresos que permite a las familias unos ingresos mínimos cuando es una sola persona en torno al salario mínimo interprofesional, 650 euros, pero cuando las familias tienen criaturas, pueden llegar a los 900 y pico. Entonces, esos colchones diferencian las situaciones. Eso a nosotros, en el tema rentas, nos beneficia, penaliza a otros espacios. Pero la cuestión fundamental es no tanto cuántos niños son o no, sino cuántas familias son. Para mí, una de las grandes cuestiones que tenemos que hacernos como alaveses y como vitorianos es, si no vamos a hacer nada para intentar que esas 25.000 personas que están en paro, que también son hombres, mujeres y niños, aunque los niños no tengan que trabajar porque sufren las consecuencias, si las vamos a abandonar o no. Para mí esa es una cuestión sustancial. ¿Por qué puede ocurrir que la economía empiece a dar la vuelta, empecemos todos a pensar que esto ya ha pasado, pero no va a pasar para todos? Entonces, esas son las cuestiones clave desde Cáritas. Cuando apelas al ciudadano, ¿en qué sentido lo haces? Quiero decir, porque yo creo que el ciudadano de a pie está concienciado de que hay que ayudar. Yo así no veo a los políticos, eso también te lo digo, yo no veo así a los políticos, sí que veo al ciudadano de pie muy concienciado con intentar solucionar la situación de, no sé, de los 27.000 afectados de alguna forma. Vamos a ver, yo no solo veo, sino que sé que el ciudadano está concienciado, porque yo tengo dos datos que son claves. Nosotros en Cáritas este último año hemos roto la barrera de los 800 voluntarios.
siempre habíamos estado en 700 y pico, tenemos 100 voluntarios más que cuando empezó la crisis, lo cual quiere decir que la gente desde ahí está concienciada. Dato importante. Y también en el tema de los ingresos estamos en estos momentos pues quintuplicando lo que recibíamos en 2007, donde la sociedad alavesa también era solidaria, pero como no percibía la situación como la percibe, nos daba lo que nos daba. Entonces también es un problema de percepción. Es muy importante el que desde el trabajo nuestro y desde el trabajo de los medios de comunicación estas tensiones se mantengan. Hay un hecho que es de todos conocido: catástrofe televisada, ingresos multiplicados por 10. Catástrofe no televisada, nos enteramos de que ha existido. Entonces, ese es un poco el riesgo. Una crisis contada, narrada, de la que estamos hablando, planteamos cuáles son sus dificultades, cuáles son... Eso puede mantener una llama encendida, que en el momento en el que todo el mundo diga que esto vuelve a ser pan y circo, pues la gente va a decir, ¿para qué ayudar si todo el mundo está aquí? Y también puede ocurrir otra cosa, y es que en un determinado momento alguien piense que, bueno, ya está todo arreglado, los que estaban mal ya han salido, y los que quedan son los vagos, los maleantes, porque con mucha facilidad pasamos a las culpabilizaciones, probablemente por comodidad nuestra. Si la culpa es tuya, no es nuestra, y si no es nuestra, no es mía. He desplazado ya el problema fuera de mi ámbito de preocupación. Ahí dentro de la pobreza estamos hablando, bueno, es obligado, yo te tengo que preguntar, pero hoy ahora en tiempo de debate, con Aitor Buendía, por cierto, a quien conoces, y con Carmen Villaizán vamos a debatir sobre la noticia de que Osakidetza dará a los inmigrantes irregulares una tarjeta de garantía sanitaria que solo vale para Euskadi. Y esto choca un poco, y aquí está un poco el debate, con el tema del debate de las RGIs, ¿no? Que tanto está en la calle y que vosotros habéis hecho un manifiesto, me consta, en este sentido. Sí, y no solo con eso. Son dos cosas las que te estoy preguntando. Una es cuál es vuestro posicionamiento con lo que está pasando, con el tema de los inmigrantes en Álava y en especial en Vitoria. Y luego la decisión de que el Gobierno vasco, desde la Consejería de Sanidad, se garantice este servicio. Yo animaría a introducir una tercera cuestión en el debate, la normativa del Tribunal de Luxemburgo ayer con respecto a la ley alemana que permite, en principio, no dar ayudas a los ciudadanos que no hagan nada por trabajar, pero incluso el Gobierno alemán de Angela Merkel pretende algo más, pretende poder expulsarlos del país. Entonces, en estos momentos hay un muy serio debate en torno a cuál es la relación entre las personas que vivimos en los distintos países de la Unión Europea y los servicios sociales. Es verdad que la Unión Europea considera ciudadanos de la Unión aquellos que han nacido en países que están en la Unión Europea, y la inmigración irregular habitualmente es extracomunitaria, pues personas que han venido de Latinoamérica, de África, de Asia, fundamentalmente. Entonces, ahí hay un debate. En ese debate, la posición que se ha mantenido en la Comunidad Autónoma Vasca hasta el consenso de 2010, porque el 2010 cambia la norma con el voto, y en el gobierno del Partido Socialista, con el voto socialista y de Partido Popular, la abstención del PNV y el no del resto de las formaciones, cosa que no había ocurrido hasta ese momento. La Comunidad Autónoma Vasca, digo, ha entendido que debe ayudar a las personas en situación de necesidad. Eso es una lectura ampliada del derecho básico. Nosotros estamos por ampliar lo máximo posible y al mayor número de ciudadanos las coberturas sociales. Y nos parece muy bien que Osakidetza haya tomado esa determinación. Y nos parece lógico que diga que es para la Comunidad Autónoma Vasca porque es donde tiene las funciones. Pero yo sí que creo que tenemos que, entre otras cosas, decidir si queremos este modelo, que en un determinado momento lo que hace es proteger a la población que vive en Vitoria, o queremos un modelo que protege a unos vitorianos sí y a otros no, porque luego vendrá la vuelta. En estos momentos, en algunas zonas, enfermedades que ya estaban erradicadas, por ejemplo la tuberculosis, ha vuelto a aparecer. Si yo tengo en Vitoria un núcleo de 10 o 12.000 personas a la que yo no atendo médicamente porque no quiero atenderles médicamente, también pongo en riesgo a la ciudad a la que atiendo. Las cuestiones no son meramente el debate sobre si el presupuesto de las rentas es esto o si es esto. Yo creo que es una cuestión sustancialmente de derechos, y en eso los derechos humanos por delante de los ciudadanos. Pero en el caso de lo que me apuntabas, el tema de la decisión de Alemania, de expulsar todo aquel que no tenga intención, porque se habla de la intención de trabajar, no se habla de que quiera usted trabajando, sino de la intención de trabajar, que no sé cómo se medirá esto, ¿verdad? Y la decisión aquí que se quiera adoptar con el tema de las RGIs, que la revisión de las RGIs, ¿no choca con esta última noticia que te hacía referencia? Vamos a ver, yo creo pregunto. Sí, vamos a ver, aquí hay un debate que tiene dos posiciones claras. Una es la de recortar
todo lo que tiene que ver con los derechos sociales vía reforma. Porque yo puedo reformar una ley eliminándola. Eso también es una reforma. Entonces, el discurso de la reforma o no reforma hay que matizarlo, porque por reformar estamos todos, nosotros también. De hecho, entendemos que puede haber colectivos de personas que no están suficientemente ayudadas. Entendemos que puede haber colectivos de personas que pueden tener unas ayudas excesivas para la situación en la que están. Podemos entender que hay algunos parámetros que están mal medidos. Por ejemplo, que una persona pueda gastarse 500 euros en una línea blanca de un determinado establecimiento, una cadena alimenticia en Vitoria, nos parece que es un exceso. ¿Por qué? Porque 500 euros en una línea blanca una sola persona no la gastamos ni los que tenemos sueldo. Entonces, esas cosas hay que medirlas de otra manera. Cuando se ha medido, se han tenido en cuenta una serie de parámetros, pero igual hay que corregirlos. Respecto a eso, nosotros no hemos tenido ningún problema. El problema es cuando alguien nos dice, hay que reformar las cosas y para que vayan a mejor, no a los inmigrantes, no a los delincuentes, no a los que no quieran trabajar, no a. Es una colección de nos. Es una colección de nos. Entonces, ante esa situación, lo que nosotros planteamos es, vamos a ver, sí a quien tiene necesidad. Y vamos a ver después cómo lo hacemos. Pero partamos de ahí, porque los recortes además luego en el discurso político siempre terminan apuntando a unos y favoreciendo a otros. Aquí el juego electoral también está presente. Los colectivos a los que se ha acusado son colectivos que no tienen derecho a voto. Hay otros colectivos migrantes que tienen derecho a voto. No se ha hablado de la migración, se ha hablado selectivamente de una serie de colectivos, que casualmente son los que menos cariño despiertan, probablemente los más lejanos a nosotros por cuestiones culturales, religiosas, etcétera, etcétera. O sea, es el otro más claro. Entonces, es al otro más claro al que le hemos vuelto a echar la culpa de nuestros problemas, que probablemente tengan que ver con otro tipo de situaciones completamente distintas, porque al final la renta de garantía de ingresos son 400, este año en el presupuesto por lo menos rondan los 450 millones de euros. 450 millones de euros en un presupuesto como el del Gobierno vasco de 6.000 millones de euros no tiene mayor relevancia, aunque la tiene, sobre todo teniendo en cuenta además que esa renta de garantía de ingresos, entre otras cosas, va a tratar de corregir barbaridades desde mi punto de vista eternas en nuestro sistema social. No puede ser que las mujeres viudas de Forjas Alavesas de Vitoria tengan una pensión tan miserable que haya que cubrirla desde la renta de garantía de ingresos. No puede ser. ¿Y eso qué tiene que ver? Que lo que hay que tocar es el salario mínimo interprofesional. No puede ser que en una ciudad como Vitoria el salario mínimo interprofesional permita a una persona contratar por 645 euros al mes. Con eso en Vitoria no se vive. Entonces, o nos planteamos el problema real o terminaremos dándonos tortas entre los que tienen necesidad. Quitar la renta de ingresos para... Yo, mira, tenía un documento aquí abierto encima de la mesa. Estamos hablando... Sí, que tienes una charla que tienes hoy a la tarde. El 40% de los vascos están en riesgo de pobreza, pero el 83,4% de la población vasca no sufre exclusión social. Claro, ¿y eso qué quiere decir? Que es un volumen de población con una mayoría absolutísima. Entonces, a los escenarios... Entonces, el lío donde lo vamos a montar en el 17%. El lío donde lo vamos a montar en el 17%. Claro. Y los del 84% ¿qué vamos a hacer? Tomar posición, pues no jugándonos los cuartos, más que en la alícuota parte que nos corresponde de los impuestos. Eso sí los pagamos, que habría que hablar también del fraude fiscal o del mercado negro de trabajo que mueve en España, datos del gobierno, 80.000 millones de euros año. Pero ahí también están los inmigrantes, ¿eh? A estos, claro, a estos que acusamos de cobrar una RGI, una renta de garantía, que como no pueden estar empadronados, hacen economía sumergida o son contratados a través de la economía sumergida. Pero esa es otra. Pero es que además hay otra cuestión que a veces los ciudadanos no conocen, porque la gente... Vamos a ver, aquí hay muchas personas que lo que tienen es el imaginario de la emigración de los 70 a los 80. Cuando llegaba la gente en trenes a la estación de Dato, bajaba y si conocía a alguien del entorno ya le habían buscado un alojamiento tal y cual y entraban a trabajar. La gente no sabe que por ley un inmigrante en España no puede trabajar durante los 3 primeros años porque hemos decidido por ley que no le dejamos hacer eso. Y entonces nos sorprendemos y decimos que no trabajan, perdone usted, dé usted la oportunidad de trabajar cuando alguien encuentra un contrato de trabajo y no le diga que no puede porque no tiene el tiempo suficiente. Bueno, de hecho, y empecemos a corregir. De hecho, en paréntesis, la noticia de la que vamos a debatir luego es curioso, pero la exigencia es
bueno, pues estar por lo menos, o sea, un año viviendo demostrar que lleva un año viviendo por lo menos en Euskadi. Sí, sí, pero para O sea, poder... ya no habla del empadronamiento. Sí, sí, o sea, sí, no, vamos a ver. Se han endurecido de las garantías, es se han decir, endurecido las normas y ahí también tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo, porque las leyes poco más o menos tienen el mismo texto, pero son los reglamentos los que las endurecen normalmente. Todas las que tienen que ver con lo social, pero con las de tráfico igual. O sea, las leyes no las cambian, pero son los reglamentos los que complican las cosas. El reglamento de extranjería es durísimo y eso está poniendo a muchísimas personas en situaciones absolutamente caóticas. Yo voy a poner un ejemplo. Ciudadano argelino que lleva en Vitoria viviendo pues hace 25 años, ha estado 20 trabajando, entrando y saliendo en el mercado laboral, entraba y salía dependiendo de si tenía o no tenía la documentación en regla, y eso dependía de si trabajaba o no trabajaba. Así ha llevado 20 años, en estos momentos lleva en paro 1 año y medio, está perdiendo todos los papeles, va a llegar a la situación de irregular después de haber estado trabajando con nosotros 20 años, pero es que sus hijos ya han nacido en Vitoria. Con lo que las situaciones que generamos necesitan una reforma, pero una reforma en sí, no una reforma en no. Por ir acabando, porque ya no tenemos más tiempo, Ramón, a mí sí me gustaría, tenéis muchos departamentos, muchas acciones sociales desde Cáritas. Tenéis desde la acogida de la atención primaria, la infancia mayor, la promoción de adultos, la sociedad. Digo, departamentos o acciones sociales que tienen que ver mucho con el día a día. ¿Con qué os encontráis en cualquiera de esos departamentos y cuál de estos, digamos, departamentos o acciones sociales a las que vais directamente ahora mismo tenéis que implementar más o tenéis que dedicarle más tiempo? Mira, en la dinámica de trabajo, en estos momentos estamos poniendo la carne en el asador del empleo y la formación. ¿Por qué? Porque entendemos que esa sigue siendo la salida a la situación de precariedad. Pero es curioso, porque cuando preguntamos a la gente que viene a Cáritas, lo que más valoran no es la solución que les podamos dar, lo que más valoran es que han encontrado un sitio donde han podido hablar y donde se les ha escuchado. Y eso nos está retrasando también como sociedad a los alaveses, en el que por lo que se ve ni dejamos hablar ni escuchamos a nadie. Entonces, eso a mí siempre me ha llamado la atención, porque es lo que nos dicen. O sea, nos dejáis hablar y nos escucháis. Y luego si además sale algo, genial, pero por lo menos eso, ¿no? Eso siempre me ha parecido que es un elemento muy a tener en cuenta en nuestro trabajo. Y por último, de todo esto hemos hablado de la infancia, hemos hablado de la pobreza, hemos hablado de la pobreza energética, que también es importante, pero nuestros mayores, ¿cuál es la situación de nuestros mayores? Porque sí que hay mucha precariedad. Vamos a ver, a nuestros mayores tenemos que hacerles un monumento. ¿Por qué? Porque les está tocando repetir lo que les tocó en su periodo vital. O sea, están volviendo a ser padres, pero de 2 generaciones, de sus hijos y de sus nietos. Sí, los están manteniendo en muchos casos con pensiones muy justitas. Cuando llegó la familia a casa, pues venga, veniros, ¿qué? Pero es que ya llevamos 6 años con el veniros, la situación está siendo complicada. Y lo que solemos decir, o sea, personas a las que tendríamos que cuidar, que tienen 70, 75, 80 años, los hemos convertido en cuidadores. Están cuidando a los hijos, están cuidando a los nietos y están poniendo ese cariño para intentar que eso no se resquebraje. Lo tenemos que cuidar mucho, pero yo sí que creo que a la hora de dedicar la siguiente plaza o siguiente calle en Vitoria, pues igual a nuestros mayores podría ser el nombre de la calle. Ramón Ibeas, presidente de Cáritas Araba, te agradezco mucho que hayas acercado hasta aquí, hasta el plató de este Gran Hotel Aqua, donde estamos ubicados. Y bueno, pues nada, intentar que, no sé, la charla por donde va esta tarde, pero entiendo que no muy alejada de la conversación que tú y yo hemos mantenido en estos momentos. No, quizá con más datos, quizá con otro tono, pero sí, al final llevamos en lo mismo muchísimos años. Ramón, muchas gracias, Dora. A vosotros. Cuidaros y nada, esta es tu casa para lo que necesitéis, ¿vale? Gracias. Un abrazo, gracias.